Saludos, mis queridos hermanos. Hoy quisiera compartirle un video de reflexión para nuestra vida, que podamos ser edificados con la bendita palabra de Dios. Este video nos sirve en los momentos cuando tenemos decaída en nuestra vida, que nuestra fuerza se nos va, ya no tenemos fuerza de seguir hacia adelante, o cuando nos sentimos agobiados o ahogados en nuestras propias circunstancias. Antes que nosotros nos rindamos por nuestros problemas, debemos de ponernos a pensar de lo que hicieron los hombres que habla la Biblia. Hombres y mujeres, porque no solamente la Biblia habla de hombres, sino que mujeres que también Dios la utilizó, como fue en el caso de la mujer de flujo de sangre, una mujer que padeció, que perdió toda esperanza y que gastó todo el sustento por ser sanada de su enfermedad que padecía hace 12 años, y ella no lo logró por su propio mérito, y ella ya quería tirar la toalla, no tenía más fuerza, pero sin embargo la palabra de Dios nos habla y nos enseña. Si ella luchó 12 años con una enfermedad y fue sanada por el poder santísimo de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 8, versículo 43 y versículo 48, lo podemos ver, y dice la palabra de Dios que ella fue sanada y restaurada. Una historia que marcó y que escribió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solamente ella, sino que también nos habla la palabra de Dios, que también marcó una historia en Job, un hombre que padeció, que sufrió, pero que nunca se rindió, sino que siempre glorificó el nombre todopoderoso de Dios. Como le dice a Job que tu dolor es demasiado. Si él perdió a su familia, su salud, su riqueza, y Dios restauró el doble de lo que había perdido. ¿Por qué? Porque él nunca quitó la mirada en su creador, sino que confió, al contrario, y depositó la confianza en ese Dios todopoderoso que le iba a devolver todo lo que había perdido. En Job capítulo 1, versículo 21. Nos habla de esa historia. En Job capítulo 42, versículo 10, nos habla también la historia de Job, y nos enseña muchas cosas, que Job nunca se apartó de la palabra de Dios, siempre confió en él. Otra de las historias que fue escrita por Dios fue la de Moisés. Como le dice a Moisés que no eres capaz, porque Moisés se sentía con miedo, o a lo mejor no se sentía capaz de ir a enfrentar al faraón por miedo, por temor que lo fueran a matar. Pero sin embargo la palabra de Dios nos da fuerza, hermano. Si el tartamudeo, Moisés, la Biblia habla que él tartamudeaba, dudaba de sí mismo y se sentía incapaz, y aún así Dios lo usó para liberar a todo un pueblo grande, que lo sacó de la esclavitud, de la maldición y de las manos del faraón de Egipto. Eso lo podemos encontrar en el Éxodo capítulo 3, versículo 4, donde Dios usó a Moisés grandemente para la liberación de su pueblo. Otra de las historias que Dios escribió fue la historia que Dios también escribió fue la de el apóstol
el apóstol Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, los mataba, los azotaba y tenían pánico porque era un hombre que perseguía a los cristianos, dirigido por un grupo de ancianos del Sanedrín, que ellos obedecían supuestamente a la ley de la Torá, y Pablo era enviado por ellos. Sin embargo, Pablo es tocado por Jesucristo, se le aparece y él es cambiado, transformado de ser un perseguidor de la iglesia a ser un fiel a la iglesia. Un hombre que predica la palabra, un hombre que lleva el mensaje de salvación y que es ahora azotado por el mismo imperio que le obedecía a los romanos. Como le dice a Pablo que el proceso es muy difícil. Si él fue golpeado, rechazado, encarcelado, traicionado por causa del evangelio, y aún así escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un bonito versículo que nos dice Filipenses 4:13 y 2 Corintios 11:23 y 28. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense lo que Pablo resistió solamente por obedecer la palabra de Dios, por predicar el evangelio de salvación. Es una historia bonita, dolorosa, pero al final Pablo recibe la corona de la vida. También otra historia que nos habla la Biblia o nos narra la Biblia es lo que le dice a María de Betania: ¿qué te cuesta soltar algo? Si ella derramó más valioso que tenía a los pies de Jesús, porque entendía que él lo merecía todo, hermano. Un perfume en ese tiempo era carísimo y ella lo derrama todo en los pies de Jesús. Pero eso no fue por casualidad, eso era el propósito para que se cumpliera lo que está escrito en la palabra de Dios en Juan 12:13. Dice la palabra de Dios que ella ungió los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque eso estaba escrito, hermano. Todo lo que pasa no es por casualidad, sino porque está escrito y tiene que cumplirse al pie de la letra. Son profecías que son anunciadas y tienen que cumplirse. También otra historia bonita, la que le dice a Noé que lo que Dios te pide no tiene sentido. Si él construyó el arca durante años sin ver una sola gota de lluvia, y su obediencia salvó generaciones, hermano. En Génesis capítulo 6, versículos 13 y 22, dice que Noé construye un arca y él le predica a la gente del arrepentimiento, y no quiere sino que se salvan solamente la familia de Noé y los animales que él mete al arca, y Dios destruye esa generación malvada, llena de maldad. ¿Por qué? Porque estaban en soberbia, estaban en fornicaciones y en muchas cosas malas que a Dios no le agrada. Una historia impactante, pero de gran bendición. Ahora, fíjense, ¿y cómo le dice a Jesús que no puede darlo todo por él? Si él entregó su vida entera por ti. En Romanos capítulo 5, versículo 8 nos enseña la palabra de Dios que él entregó todo por nosotros. Si Jesús entregó todo por nosotros, ¿por qué nosotros no entregamos todo por él? Fíjense, hermano, que Dios sigue escribiendo historia de fe, y la tuya y la mía puede estar ahí, hermano. Dios levanta, Dios restaura, Dios te transforma. Dios puede levantar de un drogadicto a un hombre que lleva la palabra de Dios para salvación, para bendición de millares de personas. Hermano, que el Señor me lo bendiga grandemente y que este video sea de gran bendición en su vida.